de que siempre necesitamos saber que los puentes conectan para algo que nos lleva a más. Y un requisito muy importante es que el primer requisito para que exista puente es que necesitamos que haya un camino. Porque si se levanta un puente pero no hay camino, dice uno, bueno, a excepción de que se estén haciendo puentes a veces que todavía no están las carreteras, pero ya hay diseños de que vienen para establecerse un camino. Porque el puente se va a hacer para conectar y se necesitan caminos o carreteras. Es importante saber que si yo tengo la mejor carretera o el mejor camino, pero quiero llegar al otro lado, y dice uno, uy, pero es que aquí no hay puente. ¿Y qué hacemos? Que nos quedamos ahí porque no podemos pasar con el coche, o a veces desearemos pasar con otros medios de transporte y también se nos hace imposible debido a la situación que hay entre un lado y el otro. Entonces, no todo el tiempo, pues uno desearía pues pasar por esas situaciones, pero el deseo es que cuando uno está yendo en estos caminos va a encontrarse con lugares que son puentes, y los puentes están señalándonos que vamos a pasar a otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Y en algunos de ellos encontramos esta experiencia que dice, uy, qué bonito que está en este lugar, qué bonito que está esta zona. Pues bien, la palabra del Señor nos va enseñando también a nosotros de esa bendición, de lo que son esa vía de comunicación. Hoy vemos las vías de comunicación a través de ¿qué? De puentes. Claro que sí, a través de puentes, pero también podemos decir que en la palabra del Señor encontramos algo muy hermoso, y es que también en 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a buscárselo aquí, en 2 de Corintios, capítulo 5, dice de la siguiente manera, aleluya, 2 de Corintios, capítulo 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 5 versículos del 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Siempre que nosotros estamos avanzando en nuestra vida cotidiana, cuando tomamos decisiones de pasar a más, de subir esos niveles donde el Señor quiere que estemos abriendo los espacios con la ayuda del Señor y mirando esas señales para llegar ahí, hay una decisión de llegar a esa meta. Siempre que hay esos puentes, en la palabra del Señor vemos que el más grande y maravilloso puente que el ser humano tiene es que Jesucristo es ese puente que fue enviado por el Padre para que se cumpla en ese puente la grandeza de la redención. ¿Cuál es esa grandeza de la redención? ¿Cuál es ese puente tan grande? Es la gracia de Dios, es la redención que habla San Juan 3:16. Ese es el primer puente cuando está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí estamos viendo que el hombre en sí estaba incomunicado por el pecado para poder llegar al otro lado. Llegaba hasta un camino y se quedaba ahí porque no había más caminar, no había más espacio, no se podía seguir porque se necesitaba un puente. Quizás muchos llegaron a levantar puentes en su propio pensamiento de, bueno, yo voy a hacer este camino por este otro lado y voy a llegar, voy a hacer este otro camino para llegar y yo voy a llegar. Y muchos pensaron en pensamientos filosóficos, pensamientos religiosos, pensamientos de proyecciones de la sociedad, de pensadores, de filósofos que quisieron siempre llegar al otro lado. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la única manera de llegar a ese otro lado, a ese lugar que la palabra de Dios habla, de ese caminar, cuando llegamos a ese camino y nos encontramos con la cruz de Cristo. Aleluya. Ese es el puente más seguro, más bello y más maravilloso que Dios en la obra de su Hijo Jesucristo puso. Y así extendido.
para que los que están de aquel lado empiecen a pasar al otro lado, aleluya, porque es el puente de la redención. Jesucristo es ese puente para que todo aquel que en Él cree no se quede allá en aquel camino, pase al otro lado, tenga la bendición para caminar y trazar y mirar, uy Señor, estoy pasando el puente más maravilloso de mi vida. Estoy pasando ese puente donde era increíble que yo podía pasar. Sabes que muchas personas dicen, es que yo no puedo pasar, es que no tengo interés en pasar ese puente que es saber que Dios dice, pasa, que yo quiero redimirte, pasa, que yo quiero bendecirte, pasa, que yo te estoy invitando a que en este otro lugar tú eres ya hijo o hija mía. Mientras que estés en este lugar, estás careciendo de las bendiciones que es la vida eterna. Si tú te quedas de ese lado, estás quedándote sin la bendición, pero si tú decías, voy a pasar el puente, voy a pasar al otro lado, pero esto es un camino de fe. Tú tienes que creerle al Señor, Señor, yo necesito pasar ese puente, pero hay un requisito. Hay algunos lugares que yo recuerde que hay algunos puentes que tienen peaje. O sea, peaje es aquel lugar donde tú tienes que detenerte para depositar un dinero para poder accesar y pasar el puente. Pero qué hermoso es saber que cada uno de nosotros, cuando llegamos a este puente de la gracia en la obra de Jesucristo, tú no tienes que pagar peaje, aleluya. Tú no tienes que estar buscando, mira, no ando a menudo para pagar el peaje. ¿Y cuántos tendré que hacer fila para poder pagar el peaje? Pero ¿qué es la bendición? Que en Jesucristo la gracia de Dios te está haciendo señas. Pasa, 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 ven. Eres Él, esa es la gracia de Dios que te está haciendo señas con la bendición de Dios que te dice, pasa, no te detengas, no hay peaje, pero sí tienes que saber que Jesucristo es el que te está invitando a pasar el puente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? En vez de tener ese dinero, ese peaje, tengo que tener fe. Me están invitando a pasar el puente. Cuando yo tengo esa fe, voy a pasar al otro lado. Voy a creer que es Él el que me está invitando a pasar. Yo no sé cuántas veces nosotros queremos pasar esos puentes al otro lado con obras, con nuestras propias fuerzas. No, es que yo lo puedo pasar sin hacer esto que me dicen que yo lo puedo hacer a través de la gracia. Yo lo puedo hacer por obras, yo puedo hacer ciertas penitencias, yo puedo hacer ciertas costumbres que me han enseñado mis padres, mi madre, mis familias, y yo creo que yo puedo llegar al otro lado y no tengo que pasar por ahí. Dice la palabra del Señor que ese puente, el único que invita a que lo pases es aquel que dice, yo soy el camino. Yo soy ese puente que te está invitando para que camines por el camino de la verdad y de la vida, que habla San Juan 14:6. Por eso la palabra del Señor nos habla de que cuando yo puedo visualizar que en ese puente hay una esperanza para todo aquel que está creyendo que voy a pasar, es la gracia redentora de Jesucristo. Por eso lo está diciendo aquí en este versículo, de manera, dice, que si alguno, de manera que nosotros de aquí en adelante, está hablando aquí la palabra del Señor de la bendición, de modo en el 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquel camino viejo, aquel camino por donde yo estaba pasando, las cosas viejas, dice, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué bonito cuando uno pasa a ese lugar y empieza a ver que todo es nuevo. Cuando tú estás entrando y vas a entrar a ese nuevo camino, ese puente de la gracia de Dios, vas a empezar a ver que todo es nuevo. Todo es nuevo, todo empieza a verse con un gozo, con un amor, con una alegría, con algo diferente, porque lo que estabas mirando atrás eran cosas de la esclavitud, del dolor, de los sinsabores, y ahora tú empiezas y pasas ese puente por la gracia de Dios, porque Él te dice, yo vengo a redimirte. ¿Qué necesito yo para pasar ese puente? ¿Qué necesito yo para llegar al otro lado? Es que la gracia de Dios me alcance. Y yo pueda decir, Señor, aquí está mi vida. Tú sabes que yo para pasar al otro lado necesito de tu mano. Y el único que nos puede pasar al otro lado de la mano se llama Jesucristo. Por eso dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú reconoces que eres un pecador, que necesitas del amor de Dios para pasar al otro lado, tú vas a empezar a ver que
hay algo nuevo en nuestra vida. Nuestra forma de mirar las cosas han cambiado. Ya yo vivo de una vida ya viviendo en la gracia de Dios, porque he extendido también yo mi mano para llegar a ese puente y decirle, Señor, yo quiero pasar. Yo quiero pasar al otro lado. En el otro lado tú me estás invitando que hay cosas nuevas, que la manera de vivir es diferente, que yo aquí, si sigo aquí en este lugar, estoy aquí viviendo la rutina. Y es lo que estábamos hablando al inicio, que los puentes son sinónimo de que tú vas a pasar a otro lugar mejor. Los puentes es sinónimo de que pasas a otro lugar mejor. De igual manera, Jesucristo, cuando nos ha redimido, tú y yo estamos pasando a un lugar mejor. Dice la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron. Tú y yo empezamos a vivir cosas nuevas a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Y que Él me dice, ahora que te he redimido, que te he perdonado, que eres mi hijo, ahora tú gozas de pasar al otro lado y vas a empezar a ver las cosas nuevas que yo tengo para los que son mis hijos. Y dice aquí en el 18, y todo esto proviene de Dios. Aleluya. Todo lo que tú y yo recibimos cuando estamos llegando para recibir la redención a través de Jesucristo, por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, dice que esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, aleluya, y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Estamos siendo reconciliados a través de Jesucristo. Y dice la palabra en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo, aleluya, reconciliando. ¿Qué es reconciliar? Traer otra vez aquello que estaba en contienda, aquello que no me dejaba pasar a tener la vida de bendición y estaba viviendo en las cosas viejas, en la atadura, en el dolor, en la miseria, en el pecado. Esas eran las cosas viejas. Y ahora el Señor nos está reconciliando y nos está invitando a que pasemos al otro lado donde están las cosas nuevas. Y ahora dice que de una manera preciosa nos dice, y nos habla de esta manera tan hermosa cuando dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, aleluya, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando. ¿Reconciliando qué? Haciendo de que tú y yo no nos quedásemos en las cosas viejas. Haciendo de que tú y yo no siguiésemos viviendo ahí en ese lugar, que era un lugar de ¿qué? De cosas viejas, de lo muerto, de la esclavitud, del pecado, del dolor. Por eso es que habla que vamos para cosas nuevas. Cuando tú pasas el puente, vas a cosas nuevas y dice, y no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hemos pasado el puente y vemos que hoy empiezo a testificar? Uy, qué hermoso este lugar, qué grande es este puente, qué abismos, qué cosas veíamos ahí y ahora estamos acá y vemos todo tan diferente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tú y yo, una vez que hemos pasado a ese lugar donde son las cosas nuevas, somos aquellos que dice que nos dio la bendición de poder testificar con nuestra boca lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, la reconciliación que Dios nos está dando en Cristo Jesús. Hay una reconciliación, hay una nueva vida, hay un gozo de que hemos pasado al otro lado y estamos testificando, mira, es que vale la pena estar acá. Mira, los que están en aquellos lados, que están en las cosas viejas, te invitamos a que tú vengas a este lugar, porque aquí verdaderamente somos embajadores, somos aquellos que dicen el 20, porque somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, tú y yo nos transformamos en comunicadores de que es posible, que es una gran bendición pasar al otro lado, porque en el otro lado están las cosas nuevas en Cristo Jesús. Dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú y yo estamos disfrutando de estas bendiciones, Dios quiere que las disfrutemos a lo grande.
Por eso es que esos puentes grandes son para que tú veas esa obra que está ahí en ese lugar, ese poder, pero más grande es el poder de Dios que viene a rescatar tu vida para que pases al otro lado. Hoy el Señor te invita a que tú pases al otro lado. No te quedes ahí mirando que yo no puedo pasar. No te quedes ahí esperando que pasen otros y tú pasó el tiempo y no pasaste. Hoy es el día que el Señor te dice, ¿sabes? Yo extiendo mi mano como señal de que este es el puente para que tú pases. ¿Qué impide que tú pases? No tienes que pagar peaje, solamente reconocer que eres pecador y que en ese puente pasan para que la sangre de Cristo los limpie de todo pecado, sean libres en el nombre de Jesús y pasen a la tierra de bendición, a ese lugar hermoso, a ese lugar de descanso, de paz, de libertad, de perdón, de misericordia, porque es ahí donde está la bendición. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando tú pasas estás conociendo la verdad con que Cristo nos ha hecho libres. Vamos a hacer una oración por ti y esperamos que tú hayas podido entender que cuando hay puentes nos llevan a más, y el puente en nuestra vida espiritual está en la persona de Jesús. Si tú necesitas pasar ahora mismo al otro lado, vamos a orar por ti ahora mismo para que tú estés pasando en bendición, en fe, en victoria, de que el Señor te está invitando a que pases al otro lado, a las cosas nuevas que son en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque hoy tu palabra ha venido a producir una bendición. Nos estás mostrando que a través de estos puentes, el mejor puente que podemos tener es el puente de la misericordia tuya, bendito Jesús. El puente de la gracia, el puente de la salvación, el puente de las buenas cosas, el puente de un cambio de vida, porque llego a ese puente donde el Señor me dice, ven que yo te quiero redimir, te quiero perdonar, te quiero limpiar, pero son aquellos que se acercan a mí para que yo los limpie, le quite sus pecados y pasen a disfrutar a este nuevo lugar donde hay mejores cosas, porque yo tengo mejores cosas para aquellos que vienen a mí, porque la misión mía es redimirlos, limpiarlos para que estén al otro lado, viviendo en lo nuevo, en lo bendecido, en el gozo, en la libertad, en la bendición. Señor, oramos por aquellos que están escuchando este programa ahora, que aquí a través de Facebook estén recibiendo tu palabra y sean bendecidos. Espíritu Santo, que tu palabra esté ministrando el corazón de aquellos que dice tu palabra que es por fe el oír la palabra de Dios. Que reciban esta bendición hoy de que hay una invitación que el Señor trae para que pasemos al otro lado y recibamos el favor de Dios que es en la obra de su Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos para que reciban esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios y Dios los bendiga a cada uno de vosotros.